La canasta de ropa aún estaba tibia cuando escuché el pitido. Acababa de doblar la última blusa de Lorena seda beige claro, de esas que se arrugan con solo mirarlas. Gabriel se había ido al trabajo 1 hora antes y la casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Dejé la canasta, me limpié las manos y revisé mi celular. Un mensaje de voz. Toqué reproducir. Puedes dormir afuera hasta que aprendas a respetar nuestra privacidad. No había sarcasmo en la voz de Lorena, ni titubeo. Solo ese tono gélido que reservaba para los momentos en que quería dejar las cosas claras no era bienvenida. Me quedé paralizada en mi propia cocina, mirando el reloj de gallo de cerámica sobre la estufa. Dormir afuera, no en el sofá, no en el cuarto de huéspedes. Afuera. No respondí, no lloré, ni siquiera parpadeé. Solo susurré la palabra que me había enseñado a usar cuando mi corazón empezaba a romperse. Entendido. No era la primera vez que Lorena trazaba una línea. Pero era la primera vez que se atrevía a decirlo en voz alta, a verbalizar lo que había insinuado durante años, que no pertenecía aquí, que solo era útil cuando estaba callada, cuando limpiaba, cuando era invisible. Hace 3 años, Gabriel me preguntó si podían quedarse solo por un tiempo mientras ahorraban para el enganche de una casa. Les di la recámara principal y me mudé al cuarto de costura sin decir nada. Se suponía que sería temporal. Ahora pagaba las cuentas, llenaba el refrigerador y vivía en el cuarto más pequeño de mi propia casa. Cocinaba cada comida, doblaba cada camisa, sonreía a través de cada silencio frío. Pero algo en ese mensaje de voz, tan casual, tan cruel, rompió el hechizo bajo el que había estado. Caminé al closet del pasillo y saqué el colchón de emergencia que guardaba para los invitados. Esta vez no estaba preparando una cama para dar la bienvenida a nadie. Esta vez estaba haciendo una cama para mí en el frío piso de la sala. Cuando Gabriel preguntó si podían quedarse solo por un ratito, le creí. Estaba en la entrada, una mano sosteniendo la de Lorena, la otra cargando una maleta, diciendo que necesitaban tiempo para ahorrar. Unos meses, 6 máximo. Yo estaba jubilada viviendo sola en una casa que alguna vez sentí demasiado grande, así que dije que sí. Les di la recámara principal, la que tiene la ventana grande y el closet de cedro. Me dije que no necesitaba mucho espacio y me mudé al viejo cuarto de costura, 3 por 4 metros, apenas suficiente para una cama angosta y un tocador. Empaqué mis rollos de tela y mi máquina de coser, doblé mi propia comodidad. Al principio, se sentía como ayudar. Cocinaba para ellos, llenaba el refrigerador, lavaba su ropa, compraba la leche de avena favorita de Lorena, me aseguraba de que Gabriel tuviera calcetines limpios, incluso limpiaba el baño de visitas cada 2 días. Pero nunca ahorraron. Lorena nunca trabajó. Dormía hasta el mediodía, miraba su celular en la mesa, dejaba los platos sucios donde cayeran. Si alguna vez insinuaba con cuidado, siempre con cuidado, que podría ayudar con las compras o recoger sus cosas, Gabriel intervenía como reloj. No está acostumbrada a las tareas del hogar, mamá. Viene de una familia diferente. Y cuando no decía nada, cuando doblaba una carga más de toallas o destapaba el fregadero, otra vez me convertía en lo que esperaban que fuera callada conveniente. En algún momento dejé de comprar flores para la mesa, dejé de hacer estofado, dejé de abrir las ventanas, incluso el árbol de cornejo afuera de mi cuarto de costura empezó a marchitarse. Y luego llegó anoche, la voz de Lorena en ese mensaje, esa única frase vil: puedes dormir afuera. Me acosté en el colchón mirando el techo y me di cuenta de que mi silencio no me había protegido, me había borrado. Cada entendido, cada emoción tragada, cada favor hecho sin agradecimiento me había quitado algo. Y cuando desperté a la mañana siguiente, no hice café, no doblé su ropa. En cambio, hice una llamada.
Pasé 4 horas en ese asado. La carne estaba sazonada, justo como le gustaba a Gabriel, ajo tomillo y un toque de vino tinto. Puse la mesa con mi mejor vajilla, la que solo usaba en días festivos, servilletas dobladas, vasos de agua fríos. Hasta encendí las velas cónicas que llevaban 2 años acumulando polvo en un cajón. A las 6:30 la casa olía a hogar. Pero no lo era. Llegaron las 7, luego las 8, sin pasos, sin voces. Solo el parpadeo de las velas y el tic-tac del reloj de pared detrás de mí. Revisé mi celular, preguntándome si llegarían tarde. Fue entonces cuando vi el mensaje de voz. Lo reproduje en altavoz de pie, frente al asado que ya se enfriaba en la mesa. «Puedes dormir afuera». Esa línea ya la conocía. Pero lo que siguió fue peor. Ese mismo día, Clara, mi vecina, me había pasado una grabación. No dijo mucho, solo: «¿Necesitas escuchar esto?». Era una conversación de Lorena con una amiga fuerte y despreocupada. «Ya estoy harta de fingir amabilidad», rió Lorena. «Voy a poner a esa vieja en su lugar». Rieron como adolescentes que faltan a clases. «Te refieres a Elena Actúa», como si todavía fuera su casa. «A ver cómo le gusta dormir afuera para variar». Se carcajearon. Yo estaba en mi propia cocina, la misma que había abastecido, fregado y cocinado durante 3 años, escuchando a 2 mujeres hablar de mí como si fuera un animal callejero en su patio. A las 9 apagué las velas y guardé el asado sin tocar. Extendí una sábana delgada en el piso junto al sofá y me acosté lentamente, haciendo una mueca, cuando mis rodillas crujieron y mi espalda se tensó. No lloré. Mi cuerpo dolía, pero mi mente estaba alerta, limpia casi, como si la niebla de 3 años finalmente se hubiera disipado. Allí en el frío piso de azulejo podía ver con claridad. Nunca fui familia, fui empleada, y hasta las empleadas pueden renunciar. A la mañana siguiente horneé un pastel de queso desde cero, ralladura de limón base de galleta, cubierta de crema agria, justo como le gustaba a Lorena. Estaba en la cocina batiendo, mientras Gabriel pasaba por mi lado apenas murmurando un buenos días. Lorena no habló. Estaba ocupada, colocando copas de vino y acomodando cojines en el sofá para el almuerzo que había planeado con sus amigas. A mediodía sonó el timbre. Una tras otra llegaron las invitadas riendo en tacones de diseñador con bolsos caros y un perfume que se pegaba al aire. Caminaron por mi casa como si fuera el vestíbulo de un hotel. «Huele increíble», dijo una. Lorena sonrió. «Mi suegra es muy útil, no amable, no generosa, útil como una olla de cocción lenta o un trapeador». Serví el almuerzo que había preparado: pollo asado, papas al ajo y ensalada con semillas de granada. Elogiaron todo sin mirarme ni una vez. Entre bocado y bocado, una de las mujeres se volvió hacia Lorena. «¿Entonces cuándo se mudan ustedes dos?» Lorena resopló y se acomodó el cabello. «Mudarnos, para que no pagamos renta y la ayuda es gratis». Risas, agudas y cortantes. Mis manos temblaron alrededor de la jarra de agua, pero no dije nada. Después de que se fueron, fregué cada plato, vaso y tenedor, mientras Lorena miraba su celular junto a la barra de la cocina. No ofreció ayuda. Cuando terminé, levantó la vista. «La próxima semana tendremos más invitados», dijo. «Necesito la casa impecable todo el tiempo. ¿Entiendes?» Me giré hacia ella. Mi delantal estaba húmedo, mis brazos cansados. «Entendido», dije. Salió de la habitación satisfecha. Caminé lentamente a mi cuarto de costura, mi pequeño rincón, el único espacio que no habían tocado. Durante 3 años había mantenido las cortinas cerradas. Me decía que era para mantener el cuarto fresco, para evitar el sol, pero la verdad era que había dejado de creer que merecía ver el día. Esa noche abrí las cortinas por primera vez en años. La luz del sol entró dorada e implacable. La luz no me quemó.
Me revivió y me mostró exactamente qué hacer a continuación. Pasaron 3 semanas. La casa seguía tensa, pero silenciosa, hasta que escuché a Lorena hablando por teléfono en la sala. «No, mamá, no reserves hotel», rió. «Puedes quedarte en el cuarto de Elena. Ella estará bien en el sofá». Mi cuarto. El pequeño cuarto de costura en el que había dormido durante 3 años, mientras ellos tomaban la recámara principal. Ahora ni siquiera eso era mío. No la confronté. No hice preguntas. Esperé. Al día siguiente su madre me llamó directamente una voz que no había escuchado en años. «Elena, soy Regina», comenzó con dulzura, como si fuéramos viejas amigas. Sé lo que pasó. Mira, sé que Lorena puede ser difícil, pero acaba de descubrir que está embarazada. Eso lo cambia todo. Embarazada. Perdón, esperamos que los dejes regresar. Solo hasta que nazca el bebé. Ya no se trata solo de ellos, se trata de la familia. Familia. Esa palabra, otra vez retorcida, estirada, convertida en arma. Terminé la llamada sin comprometerme a nada. Luego marqué a Gabriel. «Encuéntrame», dije. Solo. Llegó a la mañana siguiente con los ojos hundidos, la camisa arrugada, como cuando se desvelaba estudiando en la universidad. Antes le preparaba café para esas noches. Ahora no le ofrecí nada. «Dice que está embarazada», dije sin rodeos. Asintió demasiado rápido. «Sí». Fue una sorpresa. «Íbamos a decírtelo. Muéstrame la prueba». Parpadeó. «¿Qué me escuchaste? Si está embarazada tiene una prueba. Muéstramela». Dudó. «No la tenemos con nosotros. Estaba en el hotel. Llévame ahí entonces». Sus labios se apretaron. «La tiramos». Me incliné hacia adelante. «Estás mintiendo». «Mamá». Recogí el resurtido de las pastillas anticonceptivas de Lorena hace 2 semanas. «Tengo el recibo. No me insultes». Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. «Fingieron un embarazo para manipularme», dije poniéndome de pie. «Eso no es familia. Eso es fraude». Me miró como un niño regañado otra vez. Pero no estaba aquí para regañar. Estaba harta de ser madre de adultos. «Tienen que irse», dije en voz baja. Y esa noche comencé a redactar el anuncio para vender la casa. Gabriel estaba sentado frente a mí, la sala en silencio, salvo por el tic-tac del reloj en la pared. No parecía un hombre adulto. Parecía el niño al que le leía cuentos antes de dormir cuando se subía a mis piernas después de una pesadilla. «¿Por qué lo hiciste?», le pregunté, mi voz firme. Miró sus manos, luego a mí, pero no tenía respuesta. «No sabía qué más hacer», murmuró al fin. Estábamos desesperados. No dije. Estaban acostumbrados. Se estremeció. «Tuvieron 3 años», continué. 3 años sin pagar renta, sin cuentas. 3 años de mí doblando la ropa de tu esposa mientras ella dormía hasta el mediodía. 3 años escuchándote decir: «No está acostumbrada a las tareas, mamá». Y usaron esos años para burlarse de mí, para mentirme, para tratarme como si no importara. «Lo siento», dijo en voz baja. «Solo 1 semana más. Por favor, encontraremos algo. 1 semana se convierte en 1 mes. 1 mes en 1 año. Y antes de que me dé cuenta, estoy invisible otra vez lavando sus platos y fingiendo estar feliz de hacerlo». Abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. «No más, Gabriel. No puedo seguir. No lo haré». Caminé a la puerta principal y la abrí de par en par. Lorena bajó corriendo las escaleras, su voz aguda y en pánico. «¡No puedes hacer esto! ¡Esta es nuestra casa!». No dije sosteniendo la puerta abierta. Era mi casa y la quiero de vuelta. Gabriel me miró como si no me reconociera. «Mamá, por favor, no hagas esto». Los miré a ambos. Mi hijo y la mujer que pasó 3 años recordándome que era una carga. Quise amarlos, dije en voz baja. De verdad lo intenté, pero nunca quisieron una madre. Querían una sirvienta, querían una cartera. El rostro de Lorena se torció de furia. Los ojos de Gabriel se llenaron de lágrimas. Nunca fui parte de su familia, terminé. Solo fui un recurso.
Cerré la puerta tras ellos. Luego caminé al comedor, tomé mi libreta amarilla e hice una cita con un agente inmobiliario. El silencio después de que se fueron no duró mucho. 3 mañanas después, una patrulla se detuvo en mi entrada. 2 oficiales стояли у моей двери с осторожными, вежливыми выражениями лиц такими, какие используют, когда думают, что ты хрупкая. Один из них спросил: «Señora Elena Núñez», asentí con el corazón apretado. Recibimos un reporte de un familiar. Preocupaciones por pérdida de memoria, confusión posible, abandono personal. Los invité a pasar. Serví café. Caminaron por mi casa impecablemente limpia, cada superficie pulida. Mi organizador de pastillas estaba en la barra, ordenado por día y dosis. El refrigerador lleno, la ropa doblada, la despensa etiquetada. Hasta les mostré la carpeta financiera que guardaba cerca de la mesa de la cocina. Uno de los oficiales sonrió. Honestamente, señora, está usted más organizada que yo. No devolví la sonrisa. ¿Quién envió el reporte? No podemos divulgar eso, pero yo ya lo sabía. Ese mismo día, Bárbara vino con una copia del periódico de La Laguna. Sus manos temblaban mientras desdoblaba el papel. Allí, en la sección de cartas al editor, estaba una pieza firmada por Gabriel Núñez, un hijo preocupado, cuando el Alzheimer desgarra familias. Escribió sobre una madre que se había vuelto agresiva, que mostraba signos de paranoia, que había rechazado ayuda y expulsado a su único sistema de apoyo. Era vago, pero no lo suficiente. No usó mi nombre, pero no necesitaba hacerlo. Nuestra ciudad no era grande. La gente sabría. Bárbara se quedó detrás de mí, leyendo por encima de mi hombro. Sentí su mano en mi espalda. «Está intentando destruirte», susurró. Asentí, pero algo ya había cambiado dentro de mí. No iba a llorar esta vez. No iba a suplicar. Tomé el teléfono y marqué un número que no había usado en años. Raúl Méndez, un abogado con el que trabajé hace décadas cuando era asistente legal. Contestó al segundo timbre. Raúl, dije firme y tranquila. Mi hijo intentó declararme loca en el periódico local. Necesito tu ayuda. Y ahí comenzó la verdadera pelea. El juzgado se sentía más frío de lo que esperaba, estéril, distante, casi como si perteneciera a la vida de alguien más. Gabriel estaba sentado en el banquillo de los acusados con un abogado de oficio que parecía tener la mitad de su edad y apenas interesado. Lorena, vestida de negro, como si fuera la viuda en un funeral, se secaba los ojos cada pocos minutos, pero no caían lágrimas. Miraba a la galería de vez en cuando como si alguien pudiera estar observando o grabando su actuación. Mi abogado Raúl Méndez estaba de pie con una confianza silenciosa. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Presentó el audio del reporte falso al 911, la visita de seguimiento de los oficiales y la transcripción de la carta que Gabriel firmó para el periódico. Incluyó declaraciones de Bárbara y 3 vecinos que me habían visto organizar cenas, mantener mi jardín y caminar diariamente sin signos de confusión. Mostró mi historial médico, limpio, sin diagnóstico, sin declive. El juez, un hombre mayor, con ojos agudos y una boca que apenas se movía, se tomó su tiempo. Revisó los documentos, deteniéndose de vez en cuando, marcando páginas con una pluma. Llamó a la policía, dijo finalmente a Gabriel. Afirmó que su madre estaba delirante, pero cuando los oficiales visitaron, no encontraron evidencia. Sí, señoría, murmuró Gabriel. Luego acusó a su madre de Alzheimer en una carta pública, sin diagnóstico, sin pruebas, con la intención de manipular la percepción pública. ¿Es correcto? Gabriel no habló. Su abogado intentó interrumpir. Silencio, ordenó el juez. Abusó de los servicios de emergencia, presentó reportes falsos, armó un estigma como arma, se volvió hacia mí. Señora Núñez, el tribunal le otorga 20,000 pesos en daños más los honorarios legales. Exhalé por primera vez esa mañana. Luego vino la verdadera sentencia.
Señor Núñez, se le prohíbe acercarse o contactar a su madre directa o indirectamente. Cualquier acoso adicional resultará en cargos penales. Se levanta la sesión. El martillo golpeó. Afuera Raúl sonrió y me entregó un papel doblado, la orden oficial y la retractación que Gabriel debía publicar. Se imprimió completa 2 días después. Lorena desapareció la semana siguiente. Sin despedida. Sin dirección de reenvío. La casa volvió a estar en silencio. Pero esta vez, el silencio era mío. El cheque del juicio se liberó un jueves. No lo cobré de inmediato. Lo dejé en la barra de la cocina junto a una taza de café fría y un solo plato. Durante días, solo lo miré 20,000 pesos como compensación por ser humillada en mi propio hogar. Pero no se trataba del dinero. Se trataba del silencio en mi casa. El tipo que no venía del miedo ni del agotamiento, sino del espacio. Espacio real para respirar. Primero limpié su antigua recámara. Mi antigua recámara. La que cedí sin dudar cuando Gabriel dijo, solo por un tiempo, mamá, estamos intentando ahorrar. Deshice las sábanas que dejaron, tiré las velas perfumadas, empaqué todo lo que olvidaron llevarse y encendí un cerillo a los recuerdos. Esa misma tarde llegó una carta. Era de una comunidad para adultos mayores en la ciudad vecina de Querétaro. Habían leído sobre mi caso en el periódico local. Su valentía destacó, decía la carta. ¿Consideraría ser nuestra coordinadora comunitaria de medio tiempo? No era caridad, era un trabajo real. Incluía un departamento amueblado, soleado pequeño, con 2 recámaras y un balcón con vista a un parque. Necesitaban a alguien para organizar eventos sociales, liderar actividades grupales, ayudar a otros residentes a sentirse en casa. A mí. Me querían a mí. Esa noche me paré en la entrada de mi casa, mirando 30 años de vida doblados en paredes que ya no guardaban nada para mí. Este lugar había visto cumpleaños y rodillas raspadas. También había visto traición-silencio y 3 años siendo tratada como la sirvienta. Así que tomé una decisión. La vendí, no por amargura, sino para dejarla respirar otra vez. Una pareja joven la compró. Tenían un pequeño y otro bebé en camino. Cuando les entregué las llaves, la mujer se emocionó. Ya se siente como hogar, dijo. Me mudé la semana siguiente. Mi nuevo departamento olía a pulidor de limón y promesas. Esa primera mañana, preparé café para abrí la ventana y dejé que la brisa se llevara todo lo demás. Pasaron 6 meses sin una palabra. El silencio no dolía como pensé que lo haría. Si acaso me sanó. Entonces, un martes por la mañana, sonó mi teléfono. Gabriel. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego lo reproduje. Mamá dijo con la voz cansada y más débil de lo que recordaba. Lorena se fue, vació la cuenta. Se llevó todo. Sé que no lo merezco, pero... ¿podemos hablar? Accedí a encontrarme con él en una cafetería tranquila a medio camino, entre su departamento y mi nuevo lugar. Se veía mayor. No solo en los ojos, sino en la forma en que se movía como alguien que había estado corriendo con esperanza y finalmente chocó contra una pared. Nos sentamos frente a frente con café entre nosotros como 2 personas tratando de reconocer lo que alguna vez fue. Solo quiero a mi mamá de vuelta, dijo. Sus manos temblaron ligeramente mientras echaba azúcar a su taza. Dejé que el silencio se asentara. Luego dije, no vamos a retomar donde lo dejamos. Asintió lentamente. Empezamos de cero, continué. Esta vez no fingimos. No soy la sirvienta, no soy el cojín, soy tu madre y eso tiene que significar algo otra vez. Pero en mis términos. Me miró. Entiendo. Un solo y respeto, dije firme y tranquila, y se acaba. No lo explicaré. No discutiré. Solo me iré. Tragó con fuerza. Acepto. No sonreí. No lo consolé. No estaba lista. Pero le ofrecí lo único que me quedaba por dar mi límite. Ese domingo vino a visitarme. Trajo su propio café y preguntó por mi jardín.
No hablamos de Lorena. No hablamos del juicio. Solo nos sentamos. Dos personas que solían ser familia, ahora extraños, intentando de nuevo con cuidado conscientemente. Esa noche me quedé en el balcón después de que se fue con el café tibio en la mano. La luz se movía entre los árboles dorada contra las hojas. Por primera vez en años, no estaba esperando una disculpa, una crisis, o a alguien que llegara hambriento e ingrato. Simplemente estaba sentada quieta. Y eso era suficiente.